Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Como siempre les decimos esto, de todo corazón se los contamos a todos ustedes, nuestra audiencia en América Latina y en el mundo. Preparamos Es Noticia para conocer el análisis de coyuntura. Y también, como siempre, tres temas que son noticia, los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. El país se prepara para las próximas elecciones presidenciales. 18 organizaciones podrán postular candidatos o candidatas si así lo deciden. Desde la oposición aún no se sabe qué harán tras el boicot a la firma del acuerdo en República Dominicana. La carta del expresidente Zapatero enviada a sus representantes tiene amplias repercusiones. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, México. El ministro de Exteriores de este país está inmerso en un nuevo escándalo. Una publicación denuncia que usó sus influencias cuando ejercía como secretario de Hacienda para una licitación multimillonaria. El gobierno, que da lecciones de democracia a otras naciones, responde que se trata de falsedades. Tenemos detalles, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Brasil. Un juez adelanta su decisión sin juicio. Esa es la interpretación que se desprende de declaraciones del nombrado magistrado del Tribunal Supremo Electoral. A este nivel ha llegado la justicia brasileña en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos el análisis de noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, las elecciones presidenciales ya tienen fecha y todas las instituciones del Estado se preparan para este compromiso comercial. Del lado opositor, una carta enviada por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a este sector devela la falta de argumentos de la derecha para boicotear la firma del Acuerdo Santo Domingo. Tenemos todos esos detalles. El 22 de abril serán las elecciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral ratificó la misma fecha que había sido consensuada por gobierno y oposición durante los diálogos en Santo Domingo. Igualmente estableció que la campaña electoral será entre el 2 y el 19 de abril. El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela está abierta a dar todas las garantías necesarias y recibir a todos los observadores internacionales que quieran participar. Igualmente suscribió el acuerdo de paz, producto del diálogo en Santo Domingo, en el que se contempla proponer al secretario general de Naciones Unidas la conformación de una delegación de acompañamiento y observación electoral. También la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo en respaldo al proceso electoral y exhortó a los sectores de la derecha a que asuman el momento histórico y firmen el acuerdo de convivencia discutido en República Dominicana. Al respecto, fue difundida una carta escrita por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a cada uno de los integrantes de la delegación opositora en República Dominicana. En la misiva, Zapatero aseveró: "De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la delegación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado". Recordemos que la oposición se negó a firmar el acuerdo largamente trabajado y en su lugar presentó un nuevo documento para la consideración del gobierno. Hasta el momento se desconoce si los opositores participarán en los comicios y de qué forma serán elegidos los eventuales candidatos. En todo caso, desde la información que se entrega desde el Consejo Nacional Electoral está la publicación de todo este proceso que irá hasta el 22 de abril, fecha en que se elegirá un nuevo presidente o presidenta de esta nación. Al respecto, recibimos más información con Esther Yáñez desde nuestra sala de redacción. Esther.
Sí, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Efectivamente, comicios presidenciales el próximo 22 de abril y el día después de ese anuncio no se ha quedado absolutamente nadie indiferente. El presidente Nicolás Maduro ha vuelto a decirle a la oposición que se presente a estos comicios presidenciales y que él ya firmó incluso el acuerdo de paz y convivencia que se ha debatido todos estos días en República Dominicana, en los que las elecciones eran un escollo bastante importante, y también ha vuelto a pedir a la oposición que firme y que se presente. Por cierto, que la oposición a día de hoy no sabemos qué va a hacer. Según el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral, los días 26 y 27 de febrero son los días habilitados para que se presenten las postulaciones de los candidatos. Es decir, hasta ese día la oposición tiene la capacidad para decidir qué va a hacer, si va a ir con un candidato por primarias o por consenso, pero en estos momentos todavía no hay reacción oficial por parte del bloque de la derecha opositora, así que tendremos que esperar para saber cuál va a ser el contrincante o quién va a ser el contrincante del presidente Nicolás Maduro. Lo que sí ha suscitado esta llamada a estos comicios presidenciales para el 22 de abril son reacciones internacionales, todo ello en torno a esa matriz de opinión negativa y de descrédito que se pretende hacer contra el país caribeño y, por lo tanto, de deslegitimar estas elecciones. Hoy ha habido varias reacciones. Por ejemplo, Tatiana, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación preliminar sobre el presunto uso de la fuerza, dicen, uso de la fuerza excesiva por parte del gobierno de Venezuela en las conocidas como guarimbas del año 2017. También el Pleno del Parlamento Europeo ha instado este jueves a implementar nuevas sanciones contra Venezuela para continuar asfixiando económica y financieramente al país. Y por último, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido un comunicado en el que rechaza, dice, la convocatoria de las elecciones convocadas de manera unilateral, sin garantías de asegurar unas elecciones libres, justas e internacionalmente válidas. Por cierto, que lo último es que a todo esto ha respondido la Cancillería venezolana, como no podía ser de otra manera, a través de un comunicado, que ha dicho que rechaza de manera firme y categórica la apertura de un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y todo lo referente a lo que ha dicho los actores, diferentes actores extranjeros, contra las elecciones venezolanas. Así que, Tatiana, esa es la última hora desde Venezuela en torno a estas elecciones que, como ves, están suscitando muchísimas reacciones, tanto dentro como fuera del país, y seguro que en los días próximos seguiremos contando más reacciones en torno a estos comicios presidenciales, que ya tienen fecha, eso sí, serán el próximo 22 de abril. Próximo 22 de abril. Esther, gracias. Todos son estos hechos que sumamos para el análisis. Para ello nos acompaña Félix Roque, analista político, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado constitucionalista. Abogado, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Una primera reflexión que quiero pedirle cuando estamos escuchando lo que nos relata nuestra corresponsal aquí en Sala de Noticias. Desde niveles internacionales, una dictadura que llama elecciones. ¿Esto cómo entenderlo? Una dictadura que llama elecciones. Sí, yo creo que primero es bueno hacer un breve contexto histórico, ¿no? En 1998, cuando el comandante Chávez acudió a unas elecciones que todos recordamos, la derecha en esa oportunidad, con el antiguo Consejo Supremo Electoral, hizo lo que quiso hacer. Dividió las elecciones, las departamentalizó, cambió candidatos, etcétera, ¿no? Y Chávez, contra todos los pronósticos, fue al proceso y ganó esas elecciones. Intentaron desconocérsela y, sin embargo, la fuerza, el empuje popular no hizo posible esa trastada que tenía contra el comandante. Esto lo cuento porque ahora, en estos diálogos que hubo en República Dominicana, y que fue algo así como la conclusión de más de 400 llamados al diálogo que produjo el presidente Nicolás Maduro Moros, ya cuando todo indicaba que había un acuerdo en base a 6 puntos, según hemos leído en el acuerdo que se publicitó en el día de hoy y en la carta incluso que publicó el expresidente Rodríguez Zapatero, gestor de buena fe y acompañante y observador en estos diálogos de paz. Para algunos hubo sorpresa, no para mí ni para la mayoría de quienes venimos siguiendo estos diálogos, en cuanto a la posición del señor Julio Borges, representante de la derecha. ¿Por qué no hubo sorpresa para usted, abogado? No hubo sorpresa porque desde un buen comienzo, incluso el año pasado, yo vine a este mismo canal en el mes de agosto aproximadamente y dije dos cosas. Dije que todo indicaba que las elecciones presidenciales iban a ser adelantadas al mes de marzo, me atreví a decirlo. Mire, van a ser el 22 de abril. Y la segunda cosa que dije es que no creía
consistencia en los diálogos que la DEA venía sosteniendo que iba a cumplir, iba a suscribir, etcétera, ¿no? Y mire, la realidad nos ha dado la razón. Un acuerdo ya delineado, un acuerdo ya anunciado incluso por el representante de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez, suscrito por el presidente Danilo Medina y suscrito por los demás cancilleres, incluso de repente el señor Borges, todo indica que fue así, una llamada a esas horas de la noche, parece ser que le obligó a retractarse de lo que ya era un hecho, ya todo preparado para la firma, y simplemente se negó. Al otro día se aparece con un papel totalmente distinto al que habían discutido durante meses, durante semanas. Por supuesto, una posición indignante para la posición venezolana, para el gobierno venezolano, y de esa manera obviamente no era posible ningún tipo de acuerdo. En todo caso, ¿un engaño para el país, incluso para quienes lo siguen? Yo creo que un engaño para sus seguidores. Por eso en un artículo que escribimos el día de ayer decíamos que si había unos perdedores en Santo Domingo, eso lo era en primer lugar la administración Trump, que de una manera u otra viene incidiendo con presiones internacionales muy fuertes, no solamente contra la derecha venezolana, sino contra algunos gobiernos de América Latina. En segundo lugar, para algunos gobiernos como el de Colombia, como el de Argentina, el de Perú, que son los más asomados en esto de hacerle juego al Departamento de Estado norteamericano. Y en tercer lugar, para una oposición venezolana que cada día demuestra que no reconoce la realidad de este país. La realidad de este país es que aquí hay un gobierno legítimo, que aquí hay unas instituciones, que aquí hubo unas elecciones para una asamblea constituyente convocadas de manera audaz por el presidente Maduro el pasado 1 de mayo, y que luego hubo unas elecciones a gobernadores también en donde la oposición ganó 4 gobernadores, se retiraron de la del Zulia, y después unas elecciones a alcaldes donde más de 370 alcaldes fueron electos por el pueblo, de ellos 308 por las fuerzas chavistas y bolivarianas. Bueno, pese a los problemas económicos que los hay, y yo creo que esta es una de las grandes fortalezas del chavismo, que no los desconoce, que no los oculta, que obviamente sabe que hay crisis, sabe que hay desabastecimiento, sabe que hay carestía, sabe que hay una inflación en cierta medida inducida por los manipuladores financieros que juegan con el famoso dólar de la frontera y de Miami, y que han hecho prácticamente imposible que los sectores más vulnerables de la población venezolana accedan a los artículos de primera necesidad. Y con todo y eso, mire, una participación superior al 50% en elecciones de gobernadores y de alcaldes demuestran y evidencian que este país, si algo quiere, es vivir con tranquilidad, vivir en paz y entenderse. Y parece que la derecha no entiende eso. En todo caso, anoche el Consejo Nacional Electoral anunció una fecha, ya precisó una fecha, ya anunció un cronograma electoral que ya comenzó a desarrollarse con todas las garantías posibles. Hoy escuchamos al presidente Nicolás Maduro en la tarde de hoy diciendo que aún estaba dispuesto incluso a revisar lo que hubiera que revisarse del acuerdo, a mejorar lo que había que mejorar del acuerdo, e invitaba a las organizaciones políticas a que se inscriban, a que participen. El CNE, a través de una de sus rectoras, dice, hay 18 partidos listos, con todo normal, con todo constitucionalmente organizado para que se inscriban. La incógnita es qué va a pasar con esta oposición o con estas oposiciones. Es posible que ahí se planteen escenarios. Uno, que la oposición en bloque toda no participe. No creo mucho en ese escenario. Escenario dos. ¿Por qué no cree usted? Porque a eso pareciese, abogado, que es lo que le está apostando el gobierno de los Estados Unidos y ese llamado Grupo de Lima, que próximamente también anuncia que se reunirá para seguir tratando de golpear el proceso electoral. Sí, pero no lo creo. En ese primer escenario no lo creo, que hay un boicot en bloque, porque ya hemos visto que hay un ramillete diverso de precandidaturas presidenciales por el lado de AD, por el lado de la fuerza progresista que lidera el señor Falcón, candidatos como el señor Fermín y otros, que yo creo que van a entender, van a comprender que este llamado a proceso electoral que se está haciendo, apegado a la Constitución, apegado a el acuerdo que se firmó en Santo Domingo por parte del gobierno de Venezuela y de las partes involucradas, a excepción de la delegación de la oposición,
y con todas las garantías de ley. Mira, aquí va a venir observadores de delegaciones de casi todo el mundo, van a venir aquí, de Rusia. Así está contemplado en el acuerdo. Está contemplado en el cronograma, obviamente que sí. Y está un padrón electoral ya publicado en manos de cada una de las organizaciones. Están validadas las organizaciones que se validaron y como lo dijo hoy la rectora D'Amelio, hay 18 organizaciones políticas venezolanas que tienen perfecto y legítimo derecho a participar, a elegir y a ser electos. Por eso creo más en un segundo escenario, que es que esta oposición, esta derecha venezolana, lo va a revisar profundamente y veremos que va a haber una elección donde no solamente el presidente Nicolás Maduro Moros, como candidato de las Fuerzas Bolivarianas de Chavista, va a estar encabezando la contienda por parte de la Fuerza Revolucionaria. ¿Cree usted que van a superar las presiones de estos actores internacionales que juegan a ser opositores, también operadores a nivel interno en Venezuela? Creo que sí. Yo creo que ese sentimiento antipatria que ha venido sembrándose en ciertos sectores radicales de la derecha venezolana no es homogéneo. Creo que hay contradicciones muy importantes y lo hemos escuchado en la voz de algunos de los precandidatos, ¿no? Que entienden, que critican al gobierno y algunas razones tendrán para hacerlo, que observan los errores que posiblemente en las políticas públicas y económicas se han cometido, pero que creen que hay una institucionalidad, que incluso han reconocido a la Asamblea Nacional Constituyente, que han reconocido al Consejo Nacional Electoral y que respetan las leyes y entienden el juego democrático. Por tanto, yo creo que ahí va a haber una posición no unívoca, sino que obviamente, por supuesto, van a haber diferencias y yo creo que vamos a tener un proceso electoral donde habla una pluralidad de candidatos. Con un telón de fondo que bien claro lo dijo el expresidente Zapatero en esta carta. Antes, a los medios de comunicación, recordándoles que se iba muy preocupado. También es importante recordar lo que decía el canciller de Bolivia a las cámaras de Telesur. Sí. No nos vamos con las manos vacías, nos vamos con un 95%, sin embargo esto no se firmó. Ese mensaje a nivel internacional, ¿habrá realmente alguien que comprenda de fondo lo que sucede en Venezuela, más allá de lo que entendemos políticamente a nivel internacional se maneja? Bueno, sí, primero habría que decir que aquí el chavismo tiene que hablarle, y el presidente Maduro creo que lo ha hecho muy claro a la población. Aquí estamos, Tatiana, en un juego de dos proyectos que se oponen y que son antagónicos, y eso lo hemos venido diciendo en diversos escenarios. Aquí hay un proyecto político que el presidente Chávez comenzó a desarrollar desde la cárcel de Yare y que luego en su gobierno de cerca de unos 12 años liderizó, fundamentado en el bolivarianismo y en un socialismo llamado el siglo XXI. Y hay otro proyecto viejo, caduco, atrasado, neoliberal, que se corresponde con las tesis más salvajes del capitalismo. Eso obviamente ha entrado en pugna y así debemos decírselo al pueblo venezolano con toda claridad. En todo caso, a mí me llamó la atención lo que decía el señor canciller de la República de Bolivia. Primero dijo que era innegable que habían habido presiones internacionales muy fuertes para que la derecha se retractara. La llamada desde Bogotá, después, por ejemplo. Sí, pero después sí dijo inclusive que no nos íbamos con las manos vacías, que cerca del 95 o más % del acuerdo, incluso lo habían firmado todas las partes en la carta primigenia que el presidente Danilo Medina tenía y tiene, y que es la mejor demostración, como tú lo preguntas, a nivel internacional, para dar la prueba y la demostración ante la comunidad de que el presidente Maduro en esto ha sido consistente, ha sido sincero, ha sido firme, en cuanto a que el diálogo y la paz es la salida para este país nuestro que queremos tanto, y no serán otras naciones, por más potencias que se crean, las que dicten los destinos de nuestro país. Claro, eso realmente es muy importante. Claro. A tener en cuenta en términos del mensaje para la nación. Ahora, desde la perspectiva del chavismo, del gobierno revolucionario, ¿cómo ves este desafío de cara al próximo 22 de abril? Porque en las últimas 48 horas la arremetida internacional ha sido brutal y aupa a la oposición interna, quién sabe qué harán, probablemente a seguirlos o no, eso veremos, pero en todo caso también genera un escenario de tensión interna en Venezuela. Sí, ciertamente que sí lo crea, pero el pueblo de Venezuela
Venezuela han dado grandes y contundentes demostraciones de respaldo. Mire, una Asamblea Nacional Constituyente que fue electa por más de 8 millones de venezolanas y venezolanos, y luego una elección a gobernadores y alcaldes que reunió un número aproximado a unos 10, 11 millones de venezolanos, es una demostración de que aquí no queremos guarimba, no queremos... Por otra parte, la presión internacional que viene a veces de la comunidad europea, que viene a veces de Estados Unidos, principal y protagonista de todo esto, y de algunos gobiernos de América Latina, no deja de ser exactamente eso, presión de intereses muy claros, muy evidentes, que aspiran de una manera u otra un cambio de gobierno en Venezuela para proceder a lo que es el desarrollo de sus propias promesas que tienen, ¿no? Privatizar o apoderarse de las ingentes reservas energéticas que tiene este país, tanto en petróleo como en gas, como en diamantes, como en oro, etcétera. Pero también Venezuela en el marco internacional cuenta con amigos y aliados importantes, y eso es bueno que lo digamos. Rusia, China, la India, Bielorrusia, Vietnam incluso son países más de 120 países que son parte de la ANOAL, ¿no? En este caso, el propio presidente Nicolás Maduro preside la ANOAL y ahí hay cerca de 130 países que a nivel internacional son una fuerza muy poderosa para decir que Venezuela en el concurso de las naciones no está aislada, sino que todo lo contrario. Y por otra parte, la derecha venezolana tiene que entender, y así por supuesto yo aspiro que lo entiendan, que este pueblo, nosotros mismos lo que vamos a resolver nuestros problemas. No es entregándonos a ninguna potencia extranjera, no es ir llorándole a otras naciones cómo se resolverán nuestros asuntos económicos, sociales, políticos, etcétera. ¿Y dónde hacen vida? ¿Cuál es su patria? ¿Dónde está su familia? Pues en esta, no en otra. Sí, a veces uno revisa algunos ejemplos, y por ejemplo, la gran revolución socialista bolchevique de la URSS. Estaba esta mañana conversando con una persona sobre este particular. Lenin hizo unas alianzas con gente de la burguesía rusa ex-zarista, pero que amaban a Rusia como la madre patria, no amaban a Alemania ni a otros países. Y así ha ocurrido incluso cuando Ho Chi Minh en el año 1956 se enfrentaba al colonialismo francés, hizo también alianzas con sectores de la burguesía vietnamita que no eran justamente militantes del Partido Comunista Vietnamita, pero que eran necesarios y fundamentales para resolver y enfrentar la crisis que se tenía en ese tiempo. Y que amaban a su patria. Claro, que es lo fundamental. Yo digo lo siguiente, quizás ya para ubicar la idea. El día en que la derecha venezolana entienda que su deber primordial es amar a este país, querer este país, respetar y reconocer a este pueblo, ese día tal vez comiencen a hacer alguna opción de gobierno firme para nuestra sociedad. Muchas gracias, abogado. Con esa reflexión lo despido. Un placer y buenas noches. Igualmente para usted, buenas noches. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información a propósito de esta arista que les proponemos aquí en el Noticia, del análisis que sumamos con esto que tenemos en titular. Pueblo venezolano firmará acuerdo de convivencia. Lo tenemos en nuestro portal. El presidente de Venezuela anunció una jornada para que el pueblo firme el acuerdo de convivencia democrática por Venezuela, redactado en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. Las fechas están allí, 17 y 18 de febrero en todo el país se realizará una jornada para que los venezolanos avalen el acuerdo con su firma, luego de que la oposición se negara a suscribir el documento el día pautado, pese a haber participado durante meses en los diálogos para redactar el texto final. Ustedes encuentran la información completa en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en El Noticia. Al volver en Noticia México, el ministro de Exteriores de este país está inmerso en un nuevo escándalo, tráfico de influencia, de eso se trata, a favor de una constructora en medio de una licitación multimillonaria cuando ejercía como secretario de Hacienda. Tenemos detalles, tenemos el análisis al volver en El Noticia.
escándalo de corrupción envuelve al secretario de Exteriores Luis Videgaray, uno de los políticos más influyentes del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Esta vez relacionado con el proyecto de la vía férrea entre México y Querétaro. Tenemos los detalles. Este martes, un documento publicado por el portal Aristegui Noticias en su reportaje titulado Luis Videgaray dirigió a China en propuesta del tren México-Querétaro revela la presunta colaboración del entonces secretario de Hacienda con el consorcio China Railway Constructions para ganar la licitación de la obra. Según los documentos, Videgaray mantuvo reuniones con el gobierno chino antes de efectuarse el concurso internacional para otorgar la licitación del proyecto multimillonario. En su momento, la Secretaría de la Función Pública encabezó una investigación contra Videgaray por conflicto de intereses en la que no se evidenció una actitud parcial del secretario en la licitación. Sin embargo, en ese momento no se conocía de los encuentros del implicado con el gobierno chino. Tras la revelación del portal, la Oficina de Relaciones Exteriores mexicana respondió que la información del reportaje es totalmente falsa e infundada. Entre las irregularidades denunciadas, destaca la participación de 3 empresas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional. Una de ellas, la constructora Tella, perteneciente al grupo IGA, encargado de edificar obras multimillonarias como la famosa Casa Blanca del mandatario en Lomas de Chapultepec. Este escenario se da a pocos meses de celebrarse las elecciones presidenciales en México. Recordemos que el economista Luis Videgaray figuraba como uno de los candidatos oficialistas a la jefatura del Estado. Entre 2012 y 2016 se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público. En 2017 fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Su relación con Peña Nieto comenzó en 2012, durante la campaña que llevó a Peña Nieto a la presidencia. Tenemos más información. Eduardo Martínez desde Ciudad de México nos acompaña. Eduardo, ¿qué más se sabe de este escándalo que envuelve a uno de los hombres fuertes de EPN? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues como ya tú dabas mención acerca de la respuesta que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores al portal de noticias Aristegui. Sin embargo, ya también la periodista o el periodista que estuvo realizando este trabajo ha señalado que la carta que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores a su redacción no incluye precisamente el documento del gobierno chino que sí habla de la presencia del secretario Videgaray en estas reuniones. Además, Tatiana, acaba de destacar que este proyecto finalmente fue cancelado por parte del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien informó en noviembre de 2014 que repondría el concurso de licitación de este tren de alta velocidad que viajaría desde el estado de Querétaro hacia la capital mexicana. Y esto porque había muchísimas dudas por parte de los otros participantes en el concurso de licitación. Es decir, las otras empresas que estaban dispuestas a construir este tren de alta velocidad se inconformaron y pidieron al gobierno que hubiera transparencia y claridad, porque justamente habían visto que existía una especie de inclinación justamente hacia las empresas de carácter o de nacionalidad china. Tatiana, también cabe destacar que en esta nota que me precedía hacían mención también de lo que está relacionado con la Casa Blanca, que vimos ese escándalo que involucraba a la primera dama y al presidente Enrique Peña Nieto, pero también alcanzó justamente al secretario en aquel entonces de Hacienda, Luis Videgaray, quien también se habría beneficiado, según algunas informes, de la compra de una casa en el Estado de México, en el municipio de Malinalco, justamente también al contratista del grupo IGA, este grupo que ha sido uno de los predilectos del gobierno mexicano desde que el presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y una vez que se hizo de la presidencia de la República, también ha figurado en muchísimas licitaciones o en algunas licitaciones que justamente han puesto en duda y que también han involucrado a distintos funcionarios en este conflicto de interés. Así la situación, y también en este tenor se está, digamos, de alguna u otra forma poniendo en duda la calidad de honestidad del secretario Luis Videgaray. Tatiana.
Es un asunto de tráfico de influencias, es un asunto de corrupción, un asunto de violación en materia de derechos humanos, un tema del que hoy estuviste muy atento y desde queremos preguntar porque es el conjunto de situaciones sobre el que tanto hay denuncias por parte de la población mexicana para que se encuentre una solución, sobre todo en este año en tiempo de elecciones presidenciales. Así es, Tatiana, los escándalos que han envuelto al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no solamente están relacionados con el tema de corrupción. Cabe destacar que en el tema de la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada justamente de auditar todas las compras y todos los ejercicios que se relacionan con los recursos públicos, tampoco ha afincado ningún tipo de responsabilidades a los funcionarios o a las empresas que han estado involucradas en estos escándalos de corrupción. No se han esclarecido del todo. Pero no solamente es la corrupción, Tatiana, como bien lo mencionabas, también son los señalamientos de organismos internacionales como el representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quien justamente el día de hoy visitaba la localidad de San Salvador Atenco, que como sabemos ha estado dando la batalla en contra de la construcción de un aeropuerto internacional sobre sus terrenos de cultivo y también donde justamente ha habido denuncias de corrupción en la firma de contratos entre el gobierno actual y las empresas privadas que están participando de esta obra que costará cerca de 9,000 millones de dólares. Cabe destacar, Tatiana, que no solamente se han hecho los señalamientos alrededor de esta construcción de megaproyectos en el territorio mexicano, donde las organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos han hecho señalamientos muy contundentes acerca del despojo de los territorios, pero también de los recursos naturales de las comunidades indígenas. Y también, además de eso, hay muchos informes que no solamente hablan del tema de violaciones a los derechos humanos, sino también de lo que hay en contra de defensores de derechos humanos, justamente sin contar también, Tatiana, lo que ha ocurrido con el tema de los asesinatos de periodistas y hablando también de lo que ocurre en el tema de la violencia de género, los feminicidios, un tema que no termina tampoco de solucionarse en este país, donde las cifras de violencia continúan siendo bastante graves. El día de hoy daba a conocer el Observatorio Nacional Ciudadano que en temas de seguridad la situación va cada vez de mal en peor, pues según el informe, en México durante 2017 cada 18 minutos y un segundo fue asesinada una persona. La impunidad también es uno de los problemas que afecta a este país y hablamos que en este sentido el porcentaje pues rebasa el 90%, Tatiana. La impunidad que es transversal a toda esta compleja situación. Eduardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Allí teníamos a nuestro corresponsal permanente en Ciudad de México. Con todos estos insumos nos vamos al análisis. Para ello nos acompaña Sebastián Barragán, él es reportero de investigación de Aristegui Noticias, también está en Ciudad de México. Sebastián, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y la invitación. A usted muchas gracias. Y quiero comenzar, por supuesto, por el fondo de la investigación. Hay un asunto de corrupción, en particular de tráfico de influencias, en el que habría incurrido el actual ministro de Exteriores, en ese entonces secretario de Hacienda. ¿Cuál es específicamente este punto de la investigación? Aquí en México se ha encuadrado esta conducta de corrupción en el conflicto de interés y se da porque el actual ministro Luis Videgaray, como secretario de Hacienda y Crédito Público, participó en un grupo de alto nivel con el gobierno de China para promover diversas obras que se iban a realizar entre los dos países. Uno de los proyectos fue el Tren México-Querétaro y se trata de una de las obras más importantes de esta administración federal. Pues nos llamó mucho la atención como equipo de periodistas que, a pesar de que era uno de los concursos más importantes del sexenio, únicamente se presentó una propuesta y fue precisamente la de dos empresas paraestatales chinas que tuvieron que asociarse con una serie de empresas mexicanas y ahí fue donde nos llamó más la atención que estas empresas han trabajado muy de cerca con el actual presidente Enrique Peña Nieto en sus últimos encargos como funcionario público. Y bueno, llegamos al punto en el que uno de los empresarios, me refiero a Hinojosa Cantú, le vendió casas al propio presidente Enrique Peña Nieto y otra al ministro Luis Videgaray. Entonces, en México, como les decía, se ha encuadrado esta conducta en el conflicto de interés porque funcionarios públicos, desde las posiciones de poder,
beneficiaron a contratistas ya en el poder. Sebastián, posterior a esto hemos visto que hubo una investigación. ¿Qué pasó con eso? Mira, fue una investigación que duró prácticamente 6 meses. Se hizo un expediente de 60,000 hojas. Supuestamente le preguntaron a todos los funcionarios involucrados, a todos los empresarios también involucrados, y al final resultó que legalmente y según esta Secretaría de la Función Pública no hubo ningún responsable, no hubo ningún acto ilegal. Esta investigación concluyó en 2015 y bueno, Aristegui Noticias, el medio de comunicación donde yo trabajo, hemos seguido investigando el tema porque a pesar de que legalmente no hubo ningún responsable, la verdad es que ahora nos damos cuenta que las autoridades no investigaron adecuadamente el tema. De hecho, el grupo de alto nivel en el que participó el secretario de Hacienda no se dio a conocer, no se menciona ni en una ocasión en las más de 60,000 hojas del expediente. Y esto nos deja ver que las autoridades no investigaron adecuadamente el conflicto de interés, como lo han llamado aquí, o corrupción abierta por parte de funcionarios y empresarios. Es decir, el delito en el que se incurrió ahora, en términos de la investigación, es que Videgaray sí participó de esas reuniones, pero nadie lo dijo, nadie presentó el testimonio y no aparece en los documentos. Así es. De hecho, hubo una conferencia de prensa aquí en México muy famosa que encabezó el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y textualmente, y lo repitió en muchas ocasiones, dijo: Luis Videgaray no participó en ningún proceso del concurso internacional, por lo cual no tuvo ninguna oportunidad para ser parcial o para ayudar a ninguno de los conglomerados o al conglomerado chino que participó en la licitación. En todo momento se dijo que los secretarios de Estado no participaron, que fueron que respetaron la ley y que se condujeron por los caminos adecuados. Sin embargo, ahora nos enteramos que desde la Secretaría de Hacienda aquí en México es un ministerio realmente muy importante porque controla todo el presupuesto. Tuvo varias reuniones con los empresarios y bueno, estas nunca se dieron a conocer y por lo tanto nunca se investigó qué fue lo que pasó ahí. El proyecto se canceló. El gobierno chino en este momento, que es otro punto en términos de la investigación, reclama $600 millones por haber cancelado la licitación por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de una manera irregular. Reclaman $600 millones. Esto... ¿han encontrado ustedes también de alguna manera documentos donde den cuenta de las altas cifras de lo que costaría y de lo que implicaría echarse para atrás en un proyecto que tenemos precisamente en imágenes, la maqueta? Sí, es una cantidad impresionante de dinero. Solo para hacer un comparativo, en pesos mexicanos, esos 600 millones representan 11,000 millones de pesos. Y se calculaba que todo el tren, que toda la construcción iba a costar alrededor de 30,000 millones de pesos. Es decir, la corrupción y las irregularidades que hubo en la obra, se trata de aproximadamente un tercio de toda la obra. Y solo recordar que el gobierno mexicano decidió cancelar el tren después de que se dio a conocer que precisamente el presidente y el secretario de Hacienda le habían comprado casas a este empresario que no se conocía en México, a pesar de que había trabajado muy de cerca con el poder. No se había dado a conocer su perfil ni cuáles eran las obras en las que había participado, y la revelación obligó al gobierno mexicano a cancelar la licitación. Y por la forma en la que lo hicieron, que no respetó la ley, el consorcio chino se inconformó y ahora reclama esta cantidad de dinero, que es de verdad muy impresionante. Les digo, es una tercera parte de lo que pudo haber costado toda la obra. ¿Y ese dinero saldrá de las arcas públicas, es decir, del bolsillo de los mexicanos en momentos tan difíciles, Sebastián? Sí, totalmente. De hecho, lo que estamos intentando averiguar ahora en México, el gobierno, la verdad es que es muy hermético, y lo que estamos intentando investigar es en qué va este proceso, porque se trata de un arbitraje internacional y las partes en algún momento tienen la oportunidad de ponerse de acuerdo. Pero bueno, como se trata también de un litigio, el documento al que tuvimos acceso dice claramente que el consorcio chino pide $600 millones, pero se reserva el derecho a que si en algún momento lo considera pertinente, pedir más dinero. Y en efecto, si México pierde, ese dinero tendrá que salir de las arcas públicas. Y bueno, estamos en un momento de crisis, en un momento complicado, y ya veremos cómo responde el Estado mexicano. Por último, Sebastián, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto a la respuesta que da el propio gobierno? Dicen que eso se trata de toda una falsedad, de toda una mentira, que no hubo ninguna irregularidad.
Lo comentamos hoy ampliamente. La verdad es que me parece lamentable porque la respuesta del gobierno mexicano no se refiere a los documentos que hemos obtenido. Como comentamos en nuestro reportaje, las conclusiones a las que llegamos no son interpretaciones, no es que algún editor le haya querido inflar la nota, sino es un documento el que describe claramente cuál fue la participación del secretario de Hacienda, y es ese documento paso por paso el que describe todos los elementos que no se tomaron en cuenta en la investigación oficial. Así que bueno, en el equipo donde yo trabajo, en Aristegui Noticias, seguiremos investigando este tema porque hay muchos elementos que todavía quedan a la luz. Y bueno, les agradezco mucho el espacio porque aquí en Telesur hemos estado hablando desde los tiempos de la Casa Blanca en 2014. Exactamente, que eso es un punto que hemos tenido en cuenta en el reporte que precedía a este análisis. Hay que recordarlo, el tremendo escándalo de la Casa Blanca y la casa que también se le entregó a Videgaray. Gracias, Sebastián, por este análisis. Buenas noches. Les agradezco mucho el espacio. A usted muchísimas gracias. Estas son las, digamos, implicaciones de un gobierno que da lecciones de democracia a otras naciones. Ahí está el escándalo. Lo que se exige es que se acabe la impunidad, como lo decía nuestro corresponsal. No solamente en este caso, en absolutamente todos los casos, la impunidad supera el 90% en esta nación suramericana. Norteamericana, quiero decir. Bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en el Noticia. Al volver, vamos con las imágenes. En Noticia, Brasil. Un juez adelanta su decisión sin juicio. Es la interpretación que se desprende de las declaraciones del nombrado magistrado del Tribunal Supremo Electoral de esta nación. A este nivel ha llegado la justicia brasileña en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia, Brasil, la justicia de esta nación intenta acorralar a Luis Ignacio Lula da Silva para impedir su candidatura a las presidenciales de este año. El nuevo juez del Tribunal Electoral prácticamente adelanta su voto sin juicio. Lula, el expresidente, cuenta con la preferencia de la intención de voto para ser de nuevo presidente de esta nación. Tenemos los detalles. El nuevo juez rotativo del Tribunal Supremo Electoral de Brasil afirmó que aplicará con firmeza la ley de ficha limpia que impide presentarse a elecciones a personas implicadas en delitos de corrupción, abuso de poder económico, asesinato y tráfico de drogas. Aunque en su discurso no hizo mención directa al caso del expresidente Lula, es una clara alusión al juicio político que se le sigue al expresidente. La estricta observancia de la ley de ficha limpia para las elecciones de 2018 se presenta como pilar fundamental de la actuación del TSE. La justicia electoral, como mediadora del sano proceso democrático, será inflexible en la aplicación de la ficha limpia. Fux, que también es juez del Supremo Tribunal Federal, alabó el alcance de esta ley sin ponderar que en algunos casos la justicia se equivoca y condena por presunción. Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión en segunda instancia por un tribunal de apelaciones de Porto Alegre el pasado 24 de enero. Para los abogados del exmandatario, se trata de un juicio político por cuanto no se han exhibido pruebas que lo comprometan. A la defensa del presidente Lula da Silva se sumó este miércoles el exministro de la Corte Suprema brasileña, José Paulo Sepúlveda, quien afirmó que el expresidente es una de las figuras públicas más perseguidas en Brasil. Para la encuestadora Datafolha, Lula lidera la carrera presidencial con un 36% de la intención de voto. Y las reacciones se multiplican con el paso de las horas. De esto hablamos con André Vieira, nuestro corresponsal desde Río de Janeiro. André, buenas noches. Adelante con estas repercusiones.
Hola, sí, Tatiana, buenas noches a ti, buenas noches a la teleaudiencia aquí de Es Noticia. Efectivamente, luego de conocer estas declaraciones de este presidente del Tribunal Superior Electoral, ya fueron inmediatas las reacciones. Por ejemplo, el diputado Vadir Damus, quien fue presidente del Orden de los Abogados aquí de Brasil, salió para condenar estas declaraciones de este juez de la Suprema Corte y también de la Corte Electoral aquí de Brasil. Vadir criticó este juez Fux al comentar que el ministro Fux ha cometido una impropiedad. Habló sobre un caso concreto como presidente de la Corte, ya que él tendrá que participar de este juicio. O sea, que está condenando, denunciando por adelantar este voto, por adelantar su visión. Otro también que ha comentado en el día de hoy, ha denunciado, ha criticado las declaraciones del ministro Fux, fue el líder del Partido de los Trabajadores ahí en el Congreso, ahí en la Cámara de los Diputados, el diputado Paulo Pimenta, quien habló que este juez, si quiere participar, influir en la política de Brasil, que tiene que disputar las elecciones y no hacer política desde el judiciario. También las reacciones fueron inmediatas de los movimientos sociales, que una vez más denuncia que la justicia está actuando de forma parcial aquí en Brasil, y denuncia también, recuerda las otras instancias de la justicia aquí de Brasil, de las otras cosas, por ejemplo, que ocurrieron en todo ese proceso que involucra a Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, como por ejemplo filtrar algunas informaciones para la prensa, como también en estos casos también adelantar votos, lo que pasó también en otros casos aquí en Brasil. O sea que denuncian que como tú vas a un juicio, si ya sabes la sentencia del juez, ¿para qué entonces ir a un tribunal como este, presentar su defensa? Ellos denuncian que esto se trata de la parcialidad de la justicia y de la actuación conjunta de la justicia de Brasil con la prensa aquí de Brasil también y con otros partidos de las oligarquías aquí de Brasil. Asimismo, ustedes ya nos adelantaban que Lula ahora tiene un refuerzo en su equipo de abogados, que es el Púlveda Pertence, quien es un abogado muy importante aquí, expresidente de la Suprema Corte, y que en el día de hoy, Tatiana, este jueves, este nuevo abogado de Lula da Silva ha pedido una vez más que el ministro Edson Fachin, que es el relator de la Lava Jato ahí en la Suprema Corte, que juzgue inmediatamente el pedido de habeas corpus para que Lula no sea detenido. Esto todo está en disputa aquí en Brasil, ya que, por ejemplo, este juez que adelantó que no podría inscribirse los candidatos que están condenados, por ejemplo, eso no pasa aquí en Brasil. Hay un debate también, una denuncia que todos tienen el derecho, luego de la inscripción, ahí sí estos candidatos pueden ser o no retirados de la disputa electoral. Así que hay sí la posibilidad por la Constitución de todos los candidatos inscribirse y luego ahí es que van o no salir de la disputa electoral. Asimismo, Tatiana, para finalizar también, es importante recordar que la sentencia contra Lula da Silva fue publicada el pasado lunes y ahora los abogados tienen hasta 10 días para entrar en el sitio web y ser comunicados de forma virtual de la sentencia, y luego tienen 2 días para presentar los recursos en la segunda instancia. Además de esos recursos en la segunda instancia, hay también un recurso de habeas corpus en la Corte Suprema aquí de Brasil, que pide que no sea detenido Lula da Silva, así como también hay una denuncia ante la ONU un comunicado ante la ONU para denunciar la parcialidad de la justicia por parte de la justicia aquí de Brasil, una denuncia hecha por parte de la defensa de Lula da Silva, Tatiana. La defensa en varias vías, un pueblo que permanentemente lo acompaña. Gracias, André, muy buenas noches. A ti también, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Giselle Ricobón. Ella es doctora en Derecho, profesora de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA. También está en Río de Janeiro. Doctora, buenas noches. Bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches a todas y todos que acompañan Telesur. Muchas gracias. Quiero comenzar primero por su visión como una experta en Derecho sobre la postura que ha tomado el juez Luis Fux, quien asume el cargo rotativo de la presidencia del TSE, recordar la máxima instancia autoridad electoral de Brasil.
Sí, bueno, vivimos todo un momento muy grave, extremadamente grave en Brasil, exactamente porque hay ahora posturas públicas que son asumidas por jueces, siempre anticipando su posición que debería ser jurídica y exclusiva a los altos, al proceso, ¿no? Cuando llegue a él un proceso para juzgar la posibilidad de candidatura o no del presidente, el expresidente Lula. Entonces, eso hace parte, nosotros estamos avaliando porque hicimos un libro sobre la sentencia del primer grado del juez Moro. Hace parte de todo un proceso más amplio del derecho de nuestra sociedad que tiene el derecho como instrumento para fines políticos, ¿no? Y lamentablemente el judiciario tiene hecho parte de ese proceso lamentable. Estamos hablando de un complot judicial, es algo que nos preguntamos en el Noticia, quiero también conocer su opinión. Sí, es un control judicial porque, claro, hay algo que llamamos en Brasil también de una judicialización de la política. Entonces, la clásica tripartición de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judiciario no están en armonía en el caso actual de Brasil. Por lo tanto, hay un poder cada vez más amplio y más fuerte en las manos de jueces que utilizan una interpretación nueva del derecho y expresamente del derecho criminal, ¿no? Que se habla ahora de derecho penal criminal económico, que tiene por fines asegurar intereses mucho más económicos propiamente do que, por ejemplo, un derecho voltado y preocupado con los derechos humanos, con las garantías penales, ¿no? Bueno, hay toda una discusión, un debate muy profundo en serio de hasta cuándo y cuáles son los límites que el propio judiciario puede intervenir en todo el proceso político, especialmente electoral. Debemos debatir que realmente el presidente, nuestro expresidente, está como el candidato, las intenciones de votos más amplias, ¿no? En las encuestas recientes, ¿no? Claro, doctora Ricobón. Sí, permítame, aquí le planteo un paréntesis para una pregunta. ¿Este es un debate que se da en términos académicos o es un debate que, pese a el intento de bloqueo mediático, se ha logrado instalar en la nación, en la sociedad brasileña? Bueno, yo creo que son dos perspectivas, ¿no? Hay un debate académico, jurídico, más técnico, que enseña una tensión de interpretaciones y perspectivas que la sociedad como un todo no alcanza, ¿no? Exactamente por ser un debate un poco técnico y muy complejo para que la sociedad pueda comprender todos los meandros y las condiciones del proceso penal, por ejemplo, ¿no? Pero la sociedad comprende que algo va mal, ¿no? O sea, también por otro lado, la sociedad está siendo víctima de las reformas, por ejemplo, de un gobierno que no es legítimo, y sacar, ¿no? El presidente más, con las intenciones de voto más amplias del proceso electoral es justamente el objetivo de esa gente que asumió el poder de una forma ilegítima, ¿no? Entonces, contestando su pregunta, yo creo que son las dos perspectivas. Hay una polarización jurídica que está manifiesta con muchos juristas hablando contrario a la sentencia, sea de primer grado como ahora, ¿no? La sentencia del segundo grado, y también incluso con fuertes críticas a la Corte Constitucional. Eso también debe ser hablado y quedado muy claro, ¿no? Pero también ese debate jurídico perpasa por cuestiones políticas, porque evidentemente hay una ampliación inclusive de las competencias, no solamente de la Corte Constitucional, pero también algo muy en serio, ¿no? Porque hay también una selectividad distinta de estos tribunales en juzgar políticos de diferenciados partidos. Eso también es muy grave. A punto de despedirla, no quiero dejar de preguntarle lo siguiente. Brevemente le pido, doctora Ricobón, ¿qué resulta ser más grave? ¿O todo debe verse en su conjunto? Que un magistrado del TSE recién nombrado emita un juicio de valor antes de que avance un juicio, o que haya un juicio en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sin pruebas, solamente por presunción de ilegalidad.
Bueno, eso, las dos cosas también, ¿no? Mira, hablamos que trátase también de lo que llamamos de derecho penal de espectáculo, ¿no? Porque, mira, desde el inicio del proceso contra el presidente Lula y toda la operación Lava Jato, está en la media televisiva con grandes operaciones policiales para sacar a la gente forzadamente a dar depoimentos, com consequências graves e sérias, não? Para as pessoas que são detenidas sem incluso saber que estavam enfrentando um processo administrativo ou criminal. ¿No? Y esas manifestaciones, incluso cuando la media pasa, todo el juzgamiento es público y televisionado, ¿no? La propia lenguaje jurídica deja de ser mucho técnica y pasa a intentar una identidad con la gente que está oyendo, ¿no? O sea, lo que percebemos, observamos en la decisión del segundo grado, por ejemplo, ahora recién en enero, fue una preocupación de los magistrados exactamente en atingir a una población para intentar convencer de que realmente, sin embargo, no haya pruebas, ¿no? Había un conjunto de elementos que podría llevar a la criminalización. Entonces eso es grave porque no cabe a los magistrados salir como héroes de la nación, como grandes cazadores que van a salvar la nación cuando su función está muy limitada al proceso y a su imparcialidad en manejar un proceso que va a determinar la vida de una persona, ¿no? Por eso es muy preocupante toda esa medialización y participación de los jueces como héroes de la nación, muchas veces, ¿no? Solicitando legitimidad. Mira que el juez Moro muchas veces sale a la tele o sus redes sociales para legitimar sus acciones. Eso no es usual el Poder Judiciario y siquiera puede mantenerse, ¿no? Claro, una justicia que está fungiendo como actor político en este momento tan decisivo para el país, en este 2018, sobre todo en particular de elecciones presidenciales. Muchas gracias, doctora, por este análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.